Ser planificado y ordenado son una de las claves para poder trabajar adecuadamente. Nos hemos citado con Francisco Paz, alcalde del municipio de San Andrés y Sauce, para darle un repaso a la actualidad del municipio. Entre otras cosas, por supuesto, vamos a abordar esa aprobación del Plan General de Ordenación. Alcalde, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, por recibirnos en su despacho. Como comentaba ahora mismo, han aprobado recientemente ese Plan General de Ordenación, pero antes de abordarlo, antes de desgranarlo, si me permite usted la expresión, yo creo que la primera pregunta que le debo hacer, alcalde, es ¿por qué se ha tardado tanto en aprobar este plan? Estamos hablando de más de 20 años de espera. Bueno, la verdad que se ha tardado demasiado para aprobar un plan que cualquier municipio que aspire a crecer, pues sí es verdad que necesita de ese plan general, ¿no? Es verdad que no es imprescindible porque hasta ahora, durante todo este tiempo que hemos estado con todo ese proceso, pues se han ido haciendo inversiones, se ha ido abriendo calles, se han ido peatonalizando, se ha ido poniendo suelo a disposición para posibles construcciones y se ha ido dando soluciones a las demandas que va generando pues, el sector empresarial y también los vecinos. Pero sí es verdad que para crecer como municipio hace falta ese plan general. Ciertamente empezó la aprobación inicial, la aprobación en el año 2002, pero en el año 2011, cuando entramos en gobierno, nos encontramos con que en el año 2010 ese plan se había firmado la extinción del plan. ¿Eso qué suponía? Pues perder 8 años en el camino y tener que volver a empezar de cero. En el 2011 tuvimos que empezar otra vez con la aprobación inicial, exposición al público, o sea, todo ese trabajo que se había hecho durante 8 años se perdió. Volvimos a empezar, donde los requisitos eran mayores aún, donde te exigían que tienes que estar adaptado al PIOR, que es verdad que ahora que está aprobado mucho mejor, pero los requisitos eran mucho mayores para aprobar un plan general. Y bueno, al final, durante todo este trayecto, desde el Ayuntamiento hemos sentido indefensión por parte de las administraciones supramunicipales. ¿Por qué? Porque al final los plazos corren para el Ayuntamiento, pero no corren para otras administraciones, cuando nos ponían plazos de que antes del 31 de diciembre tienen que estar rectificadas las exigencias de no sé quién. Pero tú corrías y una vez llega el 31 de diciembre, después los otros plazos no corrían. Y es verdad que es demasiado tiempo, porque no es un documento que dependa solo del Ayuntamiento. Si dependiera solo del Ayuntamiento, ya le digo yo que en 2-3 años estaba resuelto, pero depende de los informes de administraciones supramunicipales y ahí es donde se ha alargado demasiado el tiempo. Y como decía, donde los ayuntamientos sufren indefensión porque los plazos al final solo corren para las administraciones locales, no para las administraciones supramunicipales. Pero bueno, ya lo hemos aprobado el 11 de marzo y aquí no acaba todo, ¿no? Aquí es donde realmente va a empezar todo. Aquí es donde realmente va a empezar todo. Por ejemplo, uno de los temas que también usted sabe perfectamente como regidor municipal que hay que atajar, que hay que resolver, es la problemática de la vivienda, ¿no? Yo le pregunto también si este Plan General de Ordenación viene de alguna manera también a aliviar un poco toda esta presión en materia de vivienda que tenemos aquí en el municipio y en la isla de La Palma en su conjunto. Bueno, como decía anteriormente, el plan general es necesario, pero en todo este tiempo hemos ido dando solución a la posible solución a la vivienda, ¿no? Donde se ha comprado suelo, se ha puesto a disposición tanto de Visocan como del ICABI para poder construir vivienda pública, porque metiendo vivienda pública en el mercado, al final, pues los precios de los alquileres tienen que bajar y los precios de las ventas de la vivienda también tenían que bajar. Es verdad que con este plan general tenemos mucho más suelo para construir, que también es una ventaja importante a la hora de que la gente, tanto vecinos como gente que quiere vivir en San Sauce, va a tener mucho más suelo para construir. ¿Por qué? Porque todas esas zonas que estaban rústicas, que son antiguas zonas de edificación, como puede ser la zona de las Lomadas, la zona de los Jalguitos, pues las zonas que hay asentamientos tradicionales, esas zonas rústicas pasan a ser asentamientos rurales y eso con una parcela mínima, sin exageraciones, no estamos hablando de 5.000 metros, sino dependiendo de las vías, se va a permitir mucha más edificación. ¿Eso qué va a suponer? Pues que haya mucho más suelo, más accesible para construir. Eso va a permitir que tanto vecinos como gente que quiera venir a San Andrés y Sauce tiene mucho más suelo y muchas más oportunidades para construir. A mí, por ejemplo, también me preocupa, alcalde, el tema de fijar población aquí en la isla
de La Palma, porque claro, el tema de construir vivienda pública está muy bien, por supuesto, necesitamos también viviendas que sean asequibles, de hecho ahí tenemos ese artículo, si no recuerdo mal, 37 de la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, pero también es cierto que cómo podemos fijar población si a lo mejor no tenemos empleo, si a lo mejor tenemos una isla carente de oportunidades, sobre todo para la gente joven, alcalde, que se van fuera y regresan solamente de vacaciones, usted lo sabe bien. Sí, yo recuerdo que hace años, cuando hablábamos de la despoblación, hablamos de los estudiantes que se iban fuera a las universidades y después no regresaban, pero porque aquí no encontraban un puesto de trabajo. Yo creo que eso se ha ido incrementando, no se le ha dado una solución insular a esa problemática, porque ahora los que regresen por un puesto de trabajo a lo mejor no se quedan porque es que no tienen una vivienda, ¿no? Por eso la importancia de que este plan general se aprobara, porque como nombraba ese suelo, que hay mucha más variedad, hay mucho más zona para construir, también los suelos urbanos se reordenan para tener más posibilidades, y bueno, también esa apuesta por la zona industrial, que sin el plan general pues no podíamos tenerla aprobada, que al final pues ya hemos empezado desde el mes de octubre, cuando ya el órgano ambiental del Gobierno de Canarias nos informa positivamente la memoria ambiental, que ya estábamos casi en la recta final, pues ya hemos empezado a trabajar con esa zona industrial que está a la entrada del municipio para conseguir más implantación de empresas. En este tiempo hemos ido facilitando dentro de lo que las normas sociales nos permitían, para que las empresas de fuera de San Sauce se implantaran, pero sí es verdad que teniendo una zona industrial podemos tener muchas más posibilidades para que empresas pues abran sus negocios o se expandan en San Andrés y Sauce, y al final pues que tengan también posibilidades nuestros estudiantes que regresen a tener ese puesto de trabajo, que combinado con esos suelos que se ponen a disposición para construir, pues podamos ir dándoles una solución. Está claro que esto no es una varita mágica, no hay soluciones de hoy para mañana. Es verdad que ahora hay que hacer un trabajo pedagógico, de explicar bien qué es lo que supone este plan general, con esto que hemos hablado, de más suelo para construir, de las zonas industriales, de las zonas urbanas, que también pues en algunas zonas el número de plantas pues es superior. Entonces, al final es hacer un trabajo pedagógico para explicarlo a inversores, a vecinos y a quienes nos quieran visitar, para que inviertan en San Andrés y Sauce. Se está apostando también, por supuesto, alcalde, por un desarrollo turístico que impulse, ¿no? que saque adelante, sobre todo la zona, por ejemplo, del Valle, que lo tenemos tan presente, esa recuperación social y económica, pero por supuesto la isla de La Palma en su conjunto necesita apostar por un turismo, y además un turismo de calidad. Le pregunto si este plan general de ordenación también contempla un desarrollo turístico sostenible. Bueno, en la zona de la costa, como se ha explicado en otros momentos, entre lo que conocemos por Llagorro de la Cal, San Andrés y Charco Azul, en todo ese espacio, es verdad que la parcela que se pide, la parcela mínima, es muy superior, y hay que respetar el retranqueo que marca Costa. Hay una posibilidad de construcción de villas, siempre respetando el entorno. No estamos hablando de masificación, porque yo creo que el enfoque que necesita San Andrés y Sauce es que tengamos camas alojativas, pero sin ir a masificaciones, ¿no? Tampoco nosotros no queremos competir con zonas turísticas que ya están consolidadas en la isla, pero sí tener unas pequeñas camas turísticas que al final pues nos veamos beneficiados de todos los turistas que recibe San Andrés y Sauce. San Andrés y Sauce ahora mismo pues tiene desde el Bosque de los Tilos hasta Marcos y Cordero, desde las Cuevas del Tendal, pues el núcleo de San Andrés, Charco Azul. O sea, tenemos recursos turísticos donde en algunos puntos tenemos más de 100.000 visitantes al año. Por lo tanto, lo que nos faltan es esa parte, ¿no? de esas camas turísticas, y todos esos recursos pues ordenarlos. Cuando yo hablo de ordenarlos, porque ya los tenemos, y cuando hablo de ordenarlos hablo de ese parque temático, los Tilos Barranco del Agua, que ya fue declarado de interés insular, que los hemos cedido al Cabildo para que afronta esta inversión, porque desde el Ayuntamiento pues hemos consolidado la idea, hemos dado la solución, y desde ahí pues queremos ordenar todo lo que es los accesos a todas esas zonas, y generar puestos de trabajo, y al final también tener otro punto, otro recurso
distinto que al final pues lo que hace es ordenar toda esa zona y al final es un atractivo más para San Andrés y Sauces y para la isla de La Palma. Hacía usted referencia, alcalde, a la zona de Los Tilos. También nosotros recientemente fuimos testigos de cómo se reabría, ¿no?, esta carretera, unas obras que hubo que ejecutar por seguridad de todos, por supuesto que sí, pero claro, para el municipio de San Andrés y Sauces imagino que haber tenido esta zona cerrada pues ha implicado un efecto, ¿no?, ha significado un efecto negativo, ¿no?, sobre todo para la parte turística. Volvemos a recuperar todo ese atractivo, toda esa ilusión, toda esa afluencia de gente en una zona turística que sin lugar a dudas es referente en la isla. Bueno, yo creo que es una buena noticia para que se reabran Los Tilos para San Andrés y Sauces y para la isla en general, ¿no? Y de hecho estamos hablando de que en ese espacio, que cuando estaba abierto teníamos más de 100.000 visitantes al año y contabilizados en el centro de visitantes, sin contar los que no pasaban por el centro de visitantes. Por lo tanto podemos estar hablando de muchos más. Al final, todos esos visitantes, una gran parte de esos visitantes, pues tenemos un restaurante en el Bosque de Los Tilos que al final pues beneficia a una familia que también se veía beneficiada, y también una gran parte de esos visitantes, de esos turistas, pues visitaban el resto del municipio, con lo que significa ayudar a la economía local. Es verdad que se ha abierto, ha habido mucha expectación por la apertura de este espacio. Se ha ido abriendo poco a poco, porque es verdad que ahora, pues con la obra que se ha hecho para darle protección a los visitantes, pues hay un túnel donde hay 2 semáforos, porque el túnel es de una sola vía, pero bueno, se ha ido viendo, controlando un poco lo que es la entrada. No hay restricciones, se puede entrar en cualquier momento. Es verdad que la cascada, el funcionamiento de la cascada ahora mismo está de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque al final no tenemos el suministro eléctrico todavía, que falta por terminar dentro de lo que es la obra. Se ha hecho con un motor, porque al final tenemos que dar solución, porque se puede abrir, pero un poco limitado, ¿no? Pero bueno, podemos abrir, ¿no? Y al final pues le estamos dando un servicio otra vez a la isla, poniendo en servicio un espacio bastante reclamado. La prueba la tenemos que el sábado se abrió y la cantidad de gente que viene a visitar la cascada pues es innumerable, ¿no? Y por lo tanto seguiremos trabajando para mejorar ese espacio y pues ahora durante estos días pues pedirle calma a los visitantes, porque está controlado de una manera que al final pues todavía falta que marcar en el suelo las líneas de la vía, porque al final con la humedad que hay en la zona pues no se ha podido marcar, pero no íbamos a tenerlo cerrado, pudiendo abrir un poco pues controlando que los vehículos aparquen en las zonas que corresponden, porque al final no está delimitado en el suelo, pero bueno, al final se ha abierto y yo creo que es una buena noticia para San Andrés y Sauces y para La Palma en general, ¿no? Alcalde, quiero terminar esta entrevista antes de que me dé el golpe de tos, que estoy a punto porque estaba un poquito acatarrado y ya los seguidores de La Palma se habrán podido dar cuenta, porque quiero también saber, alcalde, si desde el ayuntamiento tienen controlado el tema de la bolsa de aparcamientos, porque le confieso que me costó un poquito encontrar aparcamiento para poder grabar esta entrevista y citarme con usted. Yo creo que es una problemática, volvemos a lo mismo, generalizada, bueno, en unos municipios más que en otros, pero nos interesa saber, en el caso de San Andrés y Sauces, si tienen este tema controlado. Bueno, me gusta decir que cuando llega alguien a San Andrés y Sauces y no encuentra dónde aparcar, siempre digo que el problema es que no es que no haya aparcamiento, sino que San Andrés y Sauces está de moda, por lo tanto todo el mundo quiere venir. Pero bueno, sí, se están haciendo dos obras importantes de aparcamientos. De hecho, ya ha salido licitación una por importe de 290.000 euros, que es una bolsa de aparcamiento que está cerca del centro, donde ya en este año quedará asfaltada, con iluminación y marcada, y que va a dar un servicio importante para el municipio. Y después hay otra zona que está más cerca aún, que donde estamos canalizando un barranquito, donde tenemos que hacer unos trámites con Endesa, que no saldrá en este año, pero sí saldrá, entiendo que en el próximo año, donde también iremos dando servicio a toda esa demanda de vecinos, porque al final nuestra aspiración es incluso hacer alguna calle más peatonal para prestar un mejor servicio a los negocios locales, a los comercios locales, y que al final pues que el peatón también se vea beneficiado de poder acceder a esas tiendas y al final intentar hacer un municipio más amable, ¿no? Pero hay que ir a hacerlo coordinadamente, generando alternativas a esos aparcamientos que se quiten, ¿no? Entonces hay que irlos haciendo pues de forma coordinada, que el negocio no se vea perjudicado.
Alcalde, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por este repaso de actualidad, por supuesto a seguir trabajando para construir un municipio más amable, y yo creo que después de grabar esta entrevista podemos tomarnos un cafecito tranquilamente, ya que estamos por aquí. Perfecto. Muchísimas gracias por venir a San Sauce, están invitados en cualquier momento y vamos a por el café. Muchas gracias a usted, muy amable.